La primera de los análisis que te vamos a pedir es el tema análisis de quita de retenciones a los productos del agro. La liquidación no tendrá ningún tipo de retenciones hasta el 31 de octubre próximo. Se entiende que la soja también entrará dentro de estos beneficios. ¿Cuándo se asentirá en las cotizaciones del dólar esta medida a favor del agro? Bueno, la verdad es que era necesaria básicamente por una cuestión meramente especulativa. Muchos, o el mercado ya estaba descontando que post elecciones iba a haber una corrección del tipo de cambio, entonces ante ese contexto no había ningún tipo de incentivo, obviamente, que de liquidar. Entonces, el trade-off, digamos, del sector agroexportador, ¿cuál era? Primero, el riesgo de guardar la producción en silo bolsas. Por otra parte, el riesgo de, bueno, liquidarlo antes de la corrección del tipo de cambio, bueno, y acceder a, porque estamos en control de capitales, a menos pesos que ante una situación de corrección o de una, digamos, devaluación. Entonces, para que no suceda eso, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, justamente sacar ese componente especulativo y decir, che, mira, te saco ahora las retenciones, vos liquidalo, y justamente me generas una mayor oferta de dólares que estoy necesitando en el presente, básicamente, primero, para generar calma en lo que es el mercado en cambiario, porque hoy estamos ante una situación en la cual el dólar ha tocado el techo de la banda, hay especulaciones que va a haber por ahí un cambio en el esquema cambiario después de las elecciones, el drenaje de las reservas, bueno, toda una situación, el riesgo político que está justamente generando cierta inestabilidad y esas presiones al alza del tipo de cambio. Con una mayor oferta de dólares, bueno, quizás el gobierno logra de esa forma un poco morigerar ese impacto y que haya cierta estabilidad, por lo menos en el corto plazo. Ahora, hay que ver si efectivamente al sector agro le convence esta quita de retenciones temporarias, de que justamente no va a querer igualmente esperar un poco más si cree que el tipo de cambio estaría mucho por encima de lo que está ahora, digamos, en el techo de la banda, y eso dependerá básicamente de las señales que el gobierno dé al mercado de efectivamente después de las elecciones mantener el esquema cambiario actual. Uh-huh. Si se liquidan, Natalia, si se liquidan los granos, el ingreso de dólares, ¿para qué serviría? ¿Irían al central? ¿Hacia dónde iría ese dinero? A ver, cada vez que el sector agroexportador liquida, digamos, en divisa internacional, en dólares estadounidenses, sí, esos dólares ingresan al país y por el control de capitales le dan al sector agroexportador pesos y el Banco Central se queda con esos dólares que pasan directamente, digamos, a las arcas. El tema es que cada vez que el sector agroexportador recibe esos pesos, no es que inmediatamente va y se lo gasta todo en costos, en consumo, en lo que sea. No, va y trata de justamente cambiarlo por dólares, ya sea por medio del contado con liquidación, con el MEP, etcétera, el Blue. Entonces, muy probablemente en esta época, y dado por el contexto actual de inestabilidad macroeconómica, veremos quizás una brecha ampliarse de lo que es el tipo de cambio. Entonces, ojo, porque estamos en un contexto en el cual ya el dólar no flota, el dólar está intervenido. Entonces, en tanto y en cuanto el mercado crea que el dólar debería estar más alto, la brecha tiende a ampliarse, y quizás las propias políticas terminan siendo contraproducentes. Entonces, creo que el Banco Central deberá justamente alguna que otra restricción o regulación establecer un poco para poder achicar esa brecha, porque de lo contrario, digamos, se le va a terminar ampliando. Natalia, mientras charlamos con vos, una de las pantallas de nuestro estudio, que está acá en nuestro estudio, acusa operativo blindaje para sumar reservas, Milei desesperado por otra foto con Trump, la deuda después de la deuda.
titulares que tienen que ver con lo que pretende el gobierno nacional respecto a este pedido al Tesoro del gobierno de Trump de aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Qué opinas respecto a esta toma de deuda, ya no con el FMI, sino con el Tesoro de Estados Unidos? A ver, en particular, esta toma de deuda con el Tesoro va más que nada no para generar estabilidad en el mercado cambiario, aunque sí es cierto que es justamente porque vos interveniste el mercado cambiario, estás perdiendo reservas, que hoy tenés que salir a buscar esos dólares en el exterior, sino básicamente para impactarle a lo que es el riesgo país. Hoy estamos en una situación muy crítica con el riesgo país, esa es una realidad, que está afectando la solvencia de la Argentina. A ver, hay un ratio muy, pero muy, digamos, sencillo para ver si un país es solvente o no, que es la tasa de interés sobre el crecimiento económico. Si la tasa de interés que nosotros pagamos por la deuda es mayor que el crecimiento económico proyectado de nuestro país automáticamente se vuelve insolvente. O sea, vos necesitas crecer y generar esos recursos para pagar tanto los capitales como el flujo de intereses que se va acumulando. ¿Y hoy cómo estamos? Bueno, y hoy estamos justamente en la situación en la cual tenemos tasas de interés exorbitantes porque el riesgo país, que es uno de los principales componentes de la tasa de interés, se ha disparado primero porque el mercado vio que la Argentina ya empezaba a estancarse, nuevamente volviendo a los niveles de 2011, después de este rebote, digamos, estadístico en materia económica. Hubo problemas en sectores claves que son los generadores, digamos, de recursos para el 2026 y además la cuestión política, esa falta de gobernabilidad dentro del propio gobierno que está hoy afectando a el riesgo país, que no es más que una variable que te indica las probabilidades que tiene un país de poder, digamos, pagar esa deuda contraída previamente. Si el riesgo país sube, la tasa de interés sube. Es decir, nosotros por la nueva deuda que contraemos para pagar o renovar la deuda contraída previamente, los intereses son más altos. Entonces, eso es lo que entró en la Argentina. Esa tasa de interés empezaron, digamos, a dispararse, una economía estancada y empezó, digamos, a afectar gravemente los mercados. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno, por lo menos desde la parte de las expectativas? De decir, bueno, nosotros sabemos que en el 2026 se viene un grueso de pagos, estamos hablando de 18.000 millones de dólares que tenemos que empezar a pagar, que son capitales, no solamente flujo, digamos, de intereses como pasado en los últimos años, con el grueso en los primeros meses del año. Ya en enero tenemos que pagar alrededor de 4.500 millones de dólares. El gobierno está diciendo, nosotros estamos interviniendo el techo de la banda, estamos perdiendo dólares, para que eso no afecte aún más esa credibilidad de la Argentina de seguir pagando la deuda, vamos y contraemos más deuda en el exterior. El tema es que, a ver, también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque justamente la deuda se va a incrementar para la Argentina. Entonces, si se incrementa la deuda del Tesoro, que ya viene bastante complicado porque recordemos que la deuda remunerada, parte de la deuda remunerada del Banco Central, terminó, digamos, siendo absorbida por el Tesoro de la Argentina, entonces ya el stock se había, digamos, incrementado. El riesgo país también se va a incrementar, porque vos lo que necesitas es una pata que la está haciendo por ahora, digamos, la hizo bastante bien el gobierno, es tratar de lograr equilibrio fiscal para que vos no tengas que volver a contraer deuda para justamente pagar ese déficit, pero por otra parte vos necesitas crecimiento económico. Y esa es la pata que le está faltando al gobierno y que no está encontrando motores para dinamizar la economía y para que justamente esa, que yo le digo, ecuación dinámica de solvencia, justamente logre que el país estabilice el ratio de la deuda por lo menos en los próximos años. Eso el mercado hoy no lo está viendo y por eso estamos viendo esa inestabilidad tanto en el frente cambiario como también con respecto a lo que es el riesgo país. Con esa inestabilidad, con la liquidación de dólares que va a venir en 2 semanas, estimo yo, va a empezar a liquidar el agro, la paz cambiaria no estará por simples trámites burocráticos, digo, no llevará
mínimo 2 semanas, y por esta insolvencia económica que tan bien detallaste, ¿es necesario una devaluación? Técnicamente, como dicen ahora, modificar el esquema monetario. Sí, yo estoy muy a favor de, por lo menos, tratar de no perder los dólares porque es un error que ya se cometió en la Argentina. Perder esos dólares que nos han dado desde el organismo internacional, como nos podrían llegar a dar desde el Tesoro norteamericano, no para pagar la deuda, que es un montón, vuelvo a repetir, 18.000 millones de dólares para el próximo año, sino justamente para sostener el techo de la banda, o sea, el techo del dólar, cuando ya sabes que después de las elecciones lo vas a tener que cambiar porque es totalmente, digamos, insostenible. Entonces, ante esta situación yo creo que hay que dejar de priorizar cuestiones meramente políticas, que lo tienta bastante al gobierno de turno, porque creen que, bueno, una corrección del tipo de cambio semanas antes los va a hacer perder votos al final del día, porque puede llegar a trasladarse a precios. Y sacrificar el mediano plazo por una cuestión meramente electoral del corto plazo. Yo no creo que, no tenemos que volver a caer en esa situación porque nuevamente Argentina cada vez más endeudada, con estancamiento económico, con pérdida de credibilidad en el resto del mundo. Eso es un camino que no hay que, digamos, ir. Y también el gobierno debería un poco a modificar, ¿no? Esta cuestión de comunicacional, porque también estuvo trascendiendo que por ahí esos dólares con el Tesoro iban a ir a una dolarización, cuando no es así, cuando estamos hablando solo de 5.000 millones de dólares, que trata de ganar votos, pero después termina afectando a lo que es el mercado cambiario, porque si tu equipo económico, unos días antes sale a decir que va a vender hasta el último dólar para sostener el techo de la banda, después te están diciendo que puede haber una dedolarización, que eso genera mayor demanda aún de dólares, bueno, estás generando tu propia corrida contra el peso. Entonces hay que empezar a modificar realmente, a ponerse serios, no es solamente comunicar o jugar en las redes sociales, sino realmente trabajar en algo sostenible, porque evidentemente el esquema cambiario actual ya no va más y hay que empezar a pensar otro camino. Te voy a hacer la pregunta más difícil. Te dejo estos minutos para que respires. El consumidor, el comerciante, mientras tanto, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros que estamos viendo que se está desordenando el frente financiero en el gobierno, que la economía no reacciona y por ende complejiza mucho más el frente financiero de acá, por lo menos en el corto plazo, mes que viene, mes próximo, lo va a complejizar mucho más? ¿Qué hacemos entonces? A ver, hoy básicamente los dos instrumentos que había para protegerse ante esa situación en términos financieros, por un lado era, bueno, tratar de poner la plata que rinda algo. Los plazos fijos eran una opción hasta no hace poco porque te da un rendimiento mensual de alrededor del 3%. El tema es que con las expectativas de evaluatorias, cómo se están manejando por parte del gobierno, bueno, uno ya, el mercado descuenta que va a haber una corrección post elecciones y ante esa situación uno lo que recomienda es, bueno, protegerse en la moneda más fuerte, protegerse en dólares, tratar de deshacerse de los pesos, por lo menos hasta las elecciones, y ahorrar en lo que son los dólares. Digo, después, ¿cómo va a ser esa devaluación? ¿Cuál va a ser el esquema? Digamos, no importa, por lo menos ya te protegiste ante ese contexto de mayor, digamos, inestabilidad. Y después es cierto también que van a haber meses bastante complicados en términos de actividad económica que van a presionar negativamente sobre lo que es empleo, y ya lo estamos viendo desde a partir de los meses de abril. Estamos, el segundo trimestre del index económico ya dio en caída 0,1% en términos trimestrales. Para el tercer trimestre se va a profundizar esta caída y eso va a afectar a lo que son los salarios reales. Entonces, uno sabiendo eso, bueno, tratar de ahorrar lo más posible ante meses que se van a venir de mucha inestabilidad y cambios en materia político-económica que van a afectar evidentemente lo que es la micro hasta que se vuelva, digamos, a reacomodar. Entonces tratar de gastar menos, tratar de ahorrar más,
o lo que se pueda, tratar de deshacerse de los pesos. Digo, son recomendaciones ya que son muy básicas, lo sé, pero bueno, siempre ayudan. Natalia, te agradecemos mucho la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Que tengas buen día, muchísimas gracias.